Bueno, qué poquito queda ya. Solo 4 jornadas. Vamos a por ello. Una de las últimas resacas, yo según mis cálculos puede ser incluso la penúltima que hagamos de esta temporada. La temporada llega a su fin, pero todavía queda lo más importante, también lo más bonito, lo más apasionante, la recta final. Hay que tomar buenas decisiones, vamos a hacer revisión de cómo ha ido la jornada, vamos a intentar al corto plazo tomar ciertas decisiones, reaccionar para ver lo que nos viene en función de lo que acaba de pasar. Como siempre, acompañadme en este viaje, acompañadme en esta resaca de la jornada número 34, que nos ha dejado muchas cosas interesantes en la tradicional chuleta de Don Quijote. Estamos a lunes, así que vamos con esos likes, vamos con esos hypeos, ayudado aunque aquí en esta aventura fantasy vamos a por todas en el final de temporada. Chuleta de Don Quijote. De la Mancha no, de la cancha. Venga, vamos al lío, mucho que hablar y vamos a empezar por el partido del viernes, esa derrota del Girona contra el Mallorca. Partido muy interesante, yo creo que más o menos se cumplieron las expectativas fantasy, creo que era un partido donde en ambos equipos podíamos entrar en diversos bloques, creo que hubo muchos jugadores que puntuaron por encima de la media, sí que es verdad que al final hubo pocos goles, al final sobre todo el equipo local se quedó corto en cuanto a las expectativas, luego analizaremos el Mallorca que sale muy pero que muy reforzado. El Girona se mete en un lío porque es un equipo que se las prometía muy felices, incluso planificaba luchar por posiciones europeas y ahora se encuentra con que necesita sumar y vamos a ver en qué jornada puede sumar esos puntos un equipo que sabemos que tiende al autosabotaje. Y es lo que está pasando en las últimas jornadas. Vuelve la versión endeble del Girona, una versión que se vuelve incluso anticompetitiva por momentos y aunque al final en ese arreón pudo incluso empatar y yo creo que tuvo ocasiones para ello, pero la primera parte fue muy inferior al Mallorca. El Mallorca, y luego hablaremos en el haber del equipo de Michelis, lo que hizo fue, mientras le duró el fuelle y el físico, una presión alta muy intensa y el Girona no pudo en ningún momento salir de esa presión. Creo que Michel se equivocó en la colocación de efectivos, poner a Blin, que últimamente está mal, Blin está mal últimamente, ha tenido un gran tramo, ha hecho, yo diría, grandes rasgos una gran temporada, pero en las últimas jornadas venía cometiendo errores no forzados que costaban goles. Y además, si le colocas en la banda izquierda, creo que eso fue una irresponsabilidad. Blin fue un elemento que restó a la hora de sacar el balón jugado desde atrás. Eso conllevó muchas pérdidas, eso conllevó que el Mallorca recuperara y pudiera siempre, con el juego de cara, pillar al Girona mal ubicado. Y si el Mallorca hubiera tenido un pelín más de efectividad, todavía pudiera haber hecho mucha más brella en una primera parte en la que creo que el Mallorca fue muy superior al Girona. En la segunda parte, sobre todo por el bajón físico, y luego a raíz ya de los cambios, el Girona se vino un poquito arriba, a jugar en casa, con esa necesidad pudo incluso empatar. Pero el primer tiempo vimos un equipo que concedió mucho, un equipo mal plantado, un equipo que no sacaba el balón jugado desde atrás, un equipo que salvo un par de contras apenas inquietó la meta de Leo Román y la sensación de gol siempre estuvo presente durante la primera parte y al final acabó llegando además en una acción de mucho de mérito, porque primero dejas pensar, dejas levantar la cabeza, dejas centrar con facilidad a un gran centrador como Mojica, pero es que la irresponsabilidad es tremenda, dejando a Samu Costa una autopista para cabecear. Blin se centra en Muriqui, nadie hace ningún tipo de vigilancia, me parece que es un error claro de concepto, Gazzaniga tampoco domina el área o avisa a sus compañeros del riesgo y llega ese gol. Y luego el Mallorca sí que es verdad que su asignatura pendiente era manejarse con marcadores a favor, últimamente le remontaba mucho, creo que volvía a sufrir, volvió a caerse en la segunda parte, pero al menos sí que pudo sujetarse en base a un gran trabajo colectivo que ahora abordaremos. En clave individual, en el Girona acertamos la alineación, acertamos la apuesta por Joel Roca, según la prensa se decía que iba a mantener a Echeverri y así fue. De cara al próximo partido, Bryan Gil vio la quinta amarilla. Yo creo que recuperando a Alen Moreno va a recuperar la estructura tradicional, mantener este 4-2-3-1 con Unagi, que tampoco hizo un partido, aunque lo tengo en mantener para presumir demasiado. Sí que es verdad que generó un par de pases clave, generó ocasiones de gol, dio un pelotazo al larguero. Unagi tiene esto, tiene esa facilidad, pero condiciona mucho. No es un jugador que en la presión sea intenso, tampoco a nivel táctico es el jugador más eficiente, si no es tan desequilibrante como era en los momentos en los que era muy llamativo, pues Unagi es un jugador que a lo mejor no suma tanto como pensábamos.
Por eso es bueno siempre ver la perspectiva y la globalidad de las temporadas, porque Unai, si no ha triunfado en otros equipos y ha venido rebotado al Girona, es porque le falta esa consistencia, le falta en una temporada poder rendir a un nivel sólido, y esos son los buenos jugadores, los que siempre se puede confiar en ellos. Y Unai es un jugador que es muy bueno, que además es muy vistoso, pero que está dejando ciertas dudas, sobre todo también en cuanto al liderazgo en estos momentos. Vamos a ver si Unai puede liderar al Girona, siendo ese liderazgo compatible con no poner en riesgo su compromiso y su participación en el Mundial. Vamos a ver qué pasa, porque al Girona ahora le viene el Rayo Vallecano. Es un partido complicado el lunes que viene. Si los de atrás vienen sumando, te pueden meter en un problema. Y vamos a ver dónde sumas. Sigankov, pues el típico partido de Sigankov, de ni fu ni fa, de tener algunas acciones en las que tuvo cerca o olió el peligro, pero al final se quedó en tierra de nadie. Y Joel Roca, que también tuvo ciertas arrancadas, parece que es mejor revulsivo que titular, pero que también le costó mucho. Había muchos metros que recorrer cada vez que el Girona recuperaba el balón, y eso hizo que cuando llegaba a metros finales la toma de decisión no era buena. Y el Mallorca hizo un buen sistema de ayudas y al final no brilló. No me metería en demasiadas compras del Girona ahora mismo, porque creo que es un equipo que está defendiendo mal, está encajando, está puntuando peor de lo que lo estaba haciendo recientemente, aunque tiene buenos jugadores estadísticos. Y en fase creativa me parece que es un equipo que, aunque tiene buenos jugadores y podemos ir confiando en los Unai, Sigankov, Joel Roca, pero no confiaría con ciertos sobrepagos o viniéndome muy arriba. Y el Mallorca, la verdad que me gusta mucho el proyecto de Michelis. Creo que de Michelis tiene las cosas muy claras, la forma de jugar muy clara, y la primera parte del Mallorca es de un equipo de mucha personalidad. Si algo ha tenido el Mallorca de Michelis es de personalidad. Con Arrasate parecía que el balón les quemaba a los jugadores. Con de Michelis no. Quieren el balón. No tienen miedo en adelantar la presión. De hecho, los riesgos de este Mallorca vinieron las 2-3 veces que el Girona sobrepasó esa presión, porque obviamente había muchos espacios y ahí les costó mucho defender, y ahí tienes que tirar de que el Leo Román te pare las dos que te tiene que parar para sostenerte en el partido. Pero me parece que este Mallorca demuestra mucha personalidad. También es verdad que los partidos se le hacen largos. Jugadores como Darder, jugadores como Pablo Torre, al final, cuando haces una presión tan asfixiante, normalmente no la puedes desarrollar durante mucho tiempo. Eso quiere decir que en el segundo tiempo, sobre todo también luego fruto de los cambios, una plantilla poco profunda, el equipo se fue acumulando, y es un equipo que este año sí que le está costando mucho defender en bloque bajo. Yo creo que por eso de Michelis ha dicho, como en bloque bajo no sabemos, vamos a intentar jugar otra cosa, y es lo que están haciendo, pero cuando les toca defender en bloque bajo acabaron sufriendo. Pero en esta vez sí que pudieron ir maniatando poco a poco al Girona, aunque hubo momentos en los que sufrieron. Muy buen Leo Román, muy buena versión defensiva de Bali en el área, tremendísimo Mascarell, no aparece aquí, pero la temporada de Mascarell como central está superando la aportación que tuvo en su día Raillo, tal cual es así, no se está echando de menos nada. Versión mejorada también ofensiva y defensivamente de los laterales. Maffeo lo pongo en vender porque vio la quinta, se va a perder el siguiente partido. Y luego hay que hablar de Samu Costa. Samu Costa es un jugador que está haciendo cifras con mucha facilidad. Con este Romo en el centro del campo del equipo de Michelis se está soltando mucho en ataque. Es un jugador que tiene mucho olfato para llegar, para posicionarse, y que sobre todo tiene muy buen remate de primeras, muy similar el gol que le marcó al Girona al gol que le marcó al Valencia recientemente. También ha hecho asistencias, porque al final es un elemento clave en esta presión adelantada de la que estamos hablando. Es una compra interesante que podemos hacer. Seguramente sea el típico jugador que a lo mejor a esta altura ya vamos a pagar cantidades muy por encima del valor real de este jugador, pero es que hay que hacer ciertos dispendios, y el Mallorca tiene pinta de que es un equipo que se va a seguir jugando cosas hasta el final y está rindiendo siempre. El Mallorca siempre compite, ganará, perderá, pero siempre compite. Quiero destacar el partido de Pablo Torre. Es verdad que hay algunos asteriscos físicos. Sabéis que tuvimos ese percance de la gastroenteritis, sobre todo, y fue muy visible el tema de Virgili, suplente. Entró, por cierto, Caluma, que no lo hizo mal, aunque se fue al descanso con una lesión muscular, cumplió. Y luego entró Virgil al descanso, pero duró 20 minutos, tuvo que abandonar el campo. Bueno, supongo que estará bien para el siguiente partido. También entró Lubumbo, que es el chollo que os ofrezco. Entonces tiene buenos mimbres, tiene a todos conectados. Realmente de Michelis también eso hay que ponerlo en su haber, y es interesante, pero sobre todo hay un nombre claro que ha destacado con el cambio de entrenador, que es Pablo Torre. Le han dado dotes de mando y yo veo un Pablo Torre tremendo. El partido de Pablo Torre, mientras le duró el físico porque luego fue sustituido, parece que no es grave las molestias que arrastre. Lo que me gustó de Pablo Torre es que si había que presionar arriba, estaba ahí. Si había que recibir de espaldas y darse la vuelta, es el jugador ideal para hacerlo. Pero es que además vino a la base de la jugada, porque el Girona, a diferencia del Mallorca, cuando intentaba una presión alta, era una presión muy mala. Y el Mallorca sí que salía con facilidad, gracias sobre todo a que Pablo Torre venía a la base. Últimamente era Darder el que asumía esas funciones y esas responsabilidades, pero fue Pablo Torre que muchas veces, en muchos momentos del partido,
vino a recibir y dio esa tranquilidad para sacar el balón jugado. Y gracias al buen estado de forma de Pablo Torre, se benefician mucho los jugadores de banda, en este caso los laterales, se beneficia mucho el propio Samu Costa. Estamos viendo una versión muy sólida y muy rejuvenecida de Darder. En definitiva, este Mallorca me gusta mucho. Partido ahora contra el Villarreal, ahora hablamos del Villarreal, pero creo que va a ser clave el hecho de que este Mallorca puede ser muy favorito en ese partido, porque el Villarreal ya ha dado por amortizada la temporada. Hemos tenido una despedida virtual de Marcelino y celebración también de la clasificación a Champions, que era algo que se sabía que iba a ocurrir, pero ahora lo han certificado matemáticamente. Entonces creo que el Mallorca quizá incluso le acaben sobrando jornadas. Es un equipo que tengo la sensación de que va sobradísimo en relación a otros equipos que están ahí en la pelea. Va sobradísimo de idea, de filosofía, de competitividad, incluso de individualidades. Vamos a hablar del Villarreal, precisamente. Bueno, el Villarreal arrasó. Es verdad que había... Bueno, el partido, como siempre ganó el Villarreal, pues ves un 5-1 y dices, así ha sido un paseo. No, lo que pasa es que el Villarreal tiene pues, semejantes arreones, tiene un rodillo en el cual, aunque sea un partido que ha ido igualado hasta el minuto 60-65, o más o menos igualado, pero luego te ataca en oleadas y te hace goles con una facilidad, y el marcador lo sabe inflar, y pasa mucho. Muchos equipos han recibido goleadas en la cerámica porque el Villarreal te castiga muchísimo con marcadores a favor, sobre todo cuando juega en casa. Y eso es lo que ocurrió en el Levante. El Levante, obviamente, tenía que intentar puntuar. Logró el empate en un momento de la segunda parte en el que el partido estaba abierto, y ahí fue cuando el Villarreal castigó. Todo vino a raíz del gol de Moleiro. Al final no destaco aquí nombres propios, pero hubo jugadores que rindieron muy bien. Yo te decía el viernes, hay que poner a todo lo que podéis del Villarreal porque nunca sabemos quién es el que va a rendir bien y mal. Rindieron todo bien menos Gerard. Curiosamente, que seguramente era la opción top 1. Gerard se quedó un poquito escaso, vino mucho a hacer de enlace, pero no estuvo en ninguna acción clave. Individualmente no brilló demasiado, pero Mika partidazo tremendo y muy efectivo. Nicolás Pepe también muy bien, aunque le beneficiaron que por ese costado donde él se maneja jugaron suplentes, tanto Maturro, que es verdad que lo hizo bien, como Pampín, que tuvo algún error de bulto. Nicolás Pepe está llegando muy bien al final de temporada y es un jugador muy, muy interesante. Luego tuvimos el asterisco negativo de Pape Gay. Quizá no lo vimos venir, porque al final no había justificación para hacer rotación como esta, pero es verdad que lo había jugado todo, pero veníamos de muchos días de descanso. Entró Parejo, que hizo un buen partido, junto a Comesaña y Pape Gay, pues nos comimos el rosquito. Bien rico. Buen partido de Freeman, que se le va a dar bola, al igual que en portería Arnautenas. Son jugadores a los que se va a ir rodando y creo que vamos a seguir viendo este tipo de situaciones. Vimos al final minutos de Cangualá y creo que ahora mismo que el Villarreal ya ha sellado su presencia en Champions la temporada que viene y se ha visualizado así en redes sociales, un post de Marcelino, ha sido algo tan visible que la sensación es hemos cumplido el objetivo. Y a partir de ahora ya, las 4 jornadas que restan, el Villarreal se la va a limitar a evitar riesgos para los jugadores que juegan el Mundial. Atento a este tip. Se va a limitar a dar bola a jugadores que vienen de lesión, Cangualá, Logan Costa, o jugadores que son proyectos del club, como Freeman, como Arnautenas, que a lo mejor a futuro pueden ser interesantes, quizá para alguna despedida, como puede ser la de Parejo, o vamos a ver si hay alguna más, y la del propio Marcelino, pero me da mucho miedo de cara a rotaciones. Es un equipo que va a rotar. Para empezar, la semana que viene contra el Mallorca, creo que es un 11 que no vamos a acertar y que creo que cualquier jugador está en riesgo. Cualquier jugador en cualquier línea. Y luego ya ni te cuento en intersemanales. Entonces, aunque os ponga aquí a comprar a Mika, a mantener a Pepe, porque las inercias individuales son tremendas y son jugadores con mucho potencial que si juegan de titulares me interesan. Pero creo que se van a resentir tanto los rendimientos individuales como los minutos. Y los riesgos van a estar ahí. El Villarreal es un equipo que yo ahora mismo no me metería. De verdad, no me metería. A partir de esta jornada creo que no me metería en el Villarreal. Ni en Mika, ni en Pepe, ni en Moleiro, ni en Gerard Moreno, ni en Pape Gay, ni en la defensa. No me metería en el Villarreal. Obviamente, cualquiera te puede destacar porque son muy buenos y el que juegue puede rendir bien. Pero no haría mis estrategias de sus últimas 4 jornadas en base a grandes inversiones en el Villarreal. Preferiría que estos cantos de sirena cayeran en la trampa mis rivales. Y si luego, por culpa de Pepe o de Mika, pierdo la liga o por culpa de Gerard, mala suerte. Pero como mucho, cada uno va a tener una buena jornada de las 4 que quedan. Tendremos una buena jornada de Pepe. Si tienes suerte de pillarla, pues bien, pero me parece que invertir las 4 jornadas que quedan en un mismo perfil no lo veo. Tendremos una buena jornada de Mika, tendremos una buena jornada de Gerard y tendremos una buena jornada de Moleiro. Pero dudo mucho que sean perfiles de regularidad, y más viniendo una intersemanal.
Creo que he sido claro y meridiano con el Villarreal y me habéis entendido, que ha sido un 5-1, que esta semana orgía de puntos, pero calma con lo que viene. Luego en el Levante, seguramente la derrota fuera una derrota controlada, pero fue una derrota con muchas cicatrices, muchas secuelas. La primera, la secuela emocional de que te golen. Al final irte con un 5-1 cuando tienes que volver a competir el viernes es doloroso. No solo es perder, ver que queda una jornada menos, que tus rivales se alejan. Si además pierdes de esta forma es doloroso. Hubo rendimientos individuales muy por debajo de lo esperado, sobre todo el de Matías Moreno, que tuvo errores de bulto. Y tampoco respondieron otros perfiles a los que se le dio bola, como Pampín, como Arriaga. Al final se ha puesto una venta de lesionados, podría incluir sancionados, Arriaga sancionados, se nos lesionó Carlos Álvarez, una faena, la verdad. Por fin le dieron titularidad y tiene mala pinta ya jornadas que quedan, cualquier lesión es delicada. Creo que se hizo una gestión muy imprudente con Tunde. Es verdad que Luis Castro tiene un enamoramiento, a ver si lo digo bien, con Tunde, y yo creo que lo puso precipitadamente sin estar del todo bien, y el tío duró 10 minutos en el campo y se resintió y se lesionó. Me parece cierta irresponsabilidad del entrenador con un jugador tan joven, que tampoco es que creo que fuera tan sumamente necesario. Entonces es verdad que ha sido una derrota con secuelas físicas, con secuelas emocionales, y tienes que competir el viernes contra Osasuna. Ahí obviamente tienes que tratar de sumar 3 puntos, no te vale otro resultado. Carlos Espí y Pablo Martínez no dieron ese gol más asistencia, un buen combo, jugadores en los que podemos seguir confiando. Y me gustaron los minutos de Brugui. Primeros minutos tras la lesión, es verdad que a lo mejor verle de nuevo titular el viernes pues es precipitado, pero teniendo en cuenta las bajas no lo descarto, y si no es el viernes será el martes. Creo que Brugui le toca alguna titularidad a corto plazo, puede ser un buen parchecito, un buen chollito en las próximas semanas. El Levante todavía sigue con vida, pero obviamente el margen de error ya es mínimo. El Levante tiene que ganar los 2 partidos de casa, contra Mallorca y contra Osasuna, y no va a ser fácil. Tendrá que hacerse fuerte en el Ciutat de Valencia, y si gana esos 6 puntos, pues ver dónde está en la tabla y tener que cazar algo fuera en las visitas a Balaídos y al campo del Betis. Yo tengo fe en la del Betis, por lo que os he dicho. Si el Betis en la última jornada ve que puede echar una manita a cualquier rival del Sevilla, pues a lo mejor es un Betis al que se le puede meter mano si lo comparas con otro momento de la temporada en el que tuvieras que visitar la Cartuja. Bueno, el Levante, seguimos confiando, es un equipo que va a abrir las 2 próximas jornadas, eso le convierte en interesante, nos va a dar certezas y nos puede dar buenos rendimientos, a pesar de que esta jornada era para alejarnos de él. Vamos al Valencia. Bueno, la verdad que durante la semana os he avisado que esto podía pasar, ¿eh? Durante la semana os he avisado que esto podía pasar, además con los valencianistas con los que estoy en contacto tenían también este pesimismo, y la sensación de que este Valencia es tan inconsistente que no es capaz de ganar 2 partidos seguidos, y que un Girona le venía muy bien por la forma de jugar de Valencia, y un Atlético de Madrid por lo que propuso pues era más complicado, a pesar de que fuera la versión B o la versión C del Atlético de Madrid, que tiene mucho mérito y luego lo veremos. Yo creo que este es el partido que ya acaba con este discurso súper victimista y súper ventajista y súper injusto de que el Atlético de Madrid está condicionando la liga. No está condicionando nada. Cada entrenador hace la gestión de su plantilla que considera oportuna en función del calendario y de la situación de su equipo, tanto física como clasificatoria. Ahora lo va a hacer el Villarreal y también puede condicionar, ahora lo va a hacer el Barça, lo va a hacer el Madrid, lo van a hacer todos los equipos y pasa todas las temporadas. Al final a esto se amparan pues los que salen perjudicados porque no han hecho los deberes, están en una situación delicada o crítica, y obviamente pues estos discursos se propagan con facilidad. Pero yo creo que es sencillo, y cualquiera que lleva años viendo fútbol sabe que obviamente es mejor enfrentarse a este Atlético de Madrid, pero que eso no quiere decir que haya nada injusto en esta situación. Y encima este Atlético de Madrid ha competido y ha ganado al Valencia, compitió en el Elche, ha competido en todo tipo de escenarios, aunque haya rotado masivamente. Partidazo dantesco del Valencia, partidazo para avergonzarse si eres valencianista, así al menos lo he palpado yo en el valencianismo de redes y en el valencianismo cercano que tengo. Muchos ya son conscientes del equipo que son, pero pues a veces el campo te lo recuerda. Y así ha sido el caso esta semana. No ha habido individualmente nadie que brillara, si acaso se salvaron de la quema Guido Rodríguez, Javi Guerra, apenas nadie sacó orgullo, te marcan goles 2 chavales, Hugo y Iker Luque, es tremendo, la verdad, que te marquen goles 2 chavales, algunos de ellos casi juvenil, es dantesco, que no puedan meter mano hasta el Atlético de Madrid, no solo no marcarle gol, sino apenas generarle jugadas de peligro. Defensivamente el equipo muy endeble. Y te deja dudas. El Valencia no está salvado, ahora le viene San Mamés. Es verdad que este equipo
se las apañará para sacar los 3-4 puntos que le queden para matemáticamente tener el objetivo, pero eso no quiere decir que la sensación sea agridulce y esa sensación de que año tras año juegas con fuego y te puedes acabar quemando cualquier año de estos. Te salvas de la quema, pero te puedes acabar quemando. Yo de cara a la siguiente jornada voy a proponer en el predicting una defensa de 5. Creo que Corberán ha demostrado que cuando tiene dudas se suele blindar con defensa de 5 y el escenario San Mamés da para eso, y más si recuperas a dos centrales como Chomert y Núñez. Vas a intentar a partir de la seguridad defensiva ser un equipo armado competitivo que trate de sumar algún punto, y luego pues arriba sabes que vas limitado. Si no tienes el disparado de Ramazzani y Sadik tiene la versión patapalo, pues es complicado generar peligro a cualquiera. Entonces se vienen cambios en el Valencia a corto plazo y es un equipo en el que no me metería demasiado. Me sigue gustando Javi Guerra, aunque obviamente es irregular. Creo que Tárrega, uno de los más señalados, puede perder el puesto, si no la semana que viene, a la siguiente que el equipo salga con defensa de 4. Creo que es candidato a perder el puesto. Y Eray Chomert, que era el mariscal antes de lesionarse, debería volver a recuperar esa jerarquía porque sin él no se ha tenido la seguridad que el defensa mostraba. Vamos a ver el Atlético de Madrid. Chapó por el Atlético de Madrid, que puso un 11 de circunstancias. Incluso al final Baena, con una sobrecarga, se quedó sin minutos. Es decir, tiraste de 4 canteranos y porque la reglamentación no te permite poner más. Partidazo tremendo de Nahuel Molina, lo tengo en compra. Hizo de todo Nahuel Molina. Estuvo coqueteando con el gol, volvió a mostrar ese disparo exuberante que tiene de fuera del área. Estuvo a punto de marcar un gol o más de uno. Y algunos disparos fueron tremendos. Seguramente uno de los jugadores que mejor disparo lejano tiene del mundo a nivel europeo. Y es un jugador que creo que seguirá contando con minutos. El futuro del Atlético de Madrid va a ser similar a lo que estamos viendo. No creo que vaya a cambiar mucho ya ni siquiera el resultado de la vuelta. Obviamente, si el Atlético de Madrid pasa a la final, se va a cuidar mucho más a los jugadores. Se va a minimizar. Habrá que hacer el equilibrio entre darle rodaje, porque no pueden estar sin competir 3 semanas antes de una final, pero siempre con los cuidados necesarios para evitar riesgos o lesiones. En caso de que el Atlético de Madrid quede eliminado, pues obviamente, aunque no tengan nada que jugarte en Liga, querrás acabar bien la temporada, hacer la despedida de Griezmann como toca y sobre todo se cuidarán los mundialistas. Pero el resto de jugadores, pues a lo mejor vemos menos rotaciones, vemos más perfiles que repiten y sobre todo en casa un equipo que quiera ganar y pueda en Fantasy ser remotamente, que ahora sigo sin verlo claro, recomendable. Ahora sí, como viene en intersemanal, el Atlético va a seguir rotando. Vamos a seguir viendo 11 muy extraños y rendimientos muy aleatorios, buenos como esta semana o pueden ser malos la semana que viene contra el Celta. El Celta puede ganar el Metropolitano perfectísimamente. Me gustó el partido del Lenglet. Cuando el equipo está cobijado, el Lenglet es un jugador que ante delanteras que están tan faltas de colmillo como la del Valencia, pues se maneja bien. Luego sabemos que tiene sus deficiencias, que son conocidas por todos. Baena puede ser la venta con esta sobrecarga. Le veía cierto brotes verdes, pero es verdad que cuando una temporada sale de lado no hay manera de revertirla. Y ojito al partido de Vargas. Aquí hay jugador, obviamente, pues no son escenarios para medirles, pero es un jugador muy joven que está empezando a mostrar cositas cuando juega. Lució, pudo asistir, entonces me parece que es un jugador que hay que seguir monitorizando y puede contar con alguna titularidad de aquí a final de temporada. Y luego para acabar, muy buenos los chavales, la verdad. Chapó por Julio Díaz y Boñar, ya consolidados. Muy bien también los otros dos que partieron desde la titularidad, tanto Ryan como Morcillo, aunque los que brillaron fueron Cubo y Kerluque desde el banco. Eso te habla de la profundidad. El Atlético tiene un filial que está luchando por subir a segunda división con Fernando Torres a los mandos. El Atlético está trabajando bien la cantera y el Cholo pues se está dando cuenta que si quiere tirar mano de ella pueden cumplir y algunos están cumpliendo y quién sabe si alguno de ellos puede estar el año que viene en la primera plantilla. Vamos a hablar del Deportivo Alavés. La verdad que hay que empezar a cambiar la etiqueta ya. A ver, ya la estábamos cambiando, pero yo me seguía resistiendo a partido en casa del Alavés, resultado corto. Ya eso hay que empezar a quitárnoslo. Es un equipo del Alavés que no se maneja con resultados cortos, lo estamos viendo. De hecho, lo verbalizó al final del partido, creo que fue Antonio Blanco, el goleador, que dijo, si encajamos 4 goles por partido no nos vamos a salvar. Obviamente, este Alavés genera más, pero concede muchísimo. Y creo que por ahí debería comenzar el trabajo de cara a las últimas jornadas. Tratar de ser un equipo que conceda menos, que regale menos, que se exponga menos y que se maneje con resultados más cortos. Yo pensaba que el factor Mendizorroza iba a pesar. Creo que el partido muy engañoso, como el del Villarreal, ese 2-4, no refleja lo que fue el partido. A la vez estuvo en ventaja 2 veces y hasta el final estaba con opciones de puntuar.
Sí que es verdad que es una derrota muy dolorosa, clasificatoriamente. Será más dolorosa todavía si el Sevilla gana su partido y acaba la jornada en descenso. Ahora visitas al Elche en un partido, va a ser tremendo. Y sobre todo que es un equipo que genera dudas. Genera las dudas de que si tú analizas plantilla de todos los que están ahí metidos en el quilombo, la del Alavés sea la más justita. Al final, Quique tiene lo que tiene. Tú miras la alineación, tú miras el banquillo, solo agotó 3 cambios, no tienen más. Sin Boyé, es que es un drama. En todas las líneas este Deportivo Alavés. Es un equipo muy limitado, es un equipo muy justo de calidad y bastante está haciendo con sobrevivir realmente. Lo va a seguir intentando, pero vamos a ver la calidad justa en plantilla para cuántos puntos le da sumar. Va a estar ahí peleándolo hasta el final. En Mendizorroza seguramente, aunque le queda un partido contra el Barça, pero si viene un Barça campeón, creo que lo puede pelear. Y a la vez seguirá estando cerca de sumar en todos los partidos. Un equipo que me sigue gustando. Hice una reflexión sobre Tony Martínez, era un top star, pero en el vídeo de top star, si vais a verlo ahora, os transmito ya la sensación de que lo pongo aquí por cubrirme espaldas. Lo pongo aquí porque obviamente es un jugador que viene muy bien y que sin Boyé va a tirar penaltis, siempre va a estar con la posibilidad de puntuarnos muy bien, pero que al final es un jugador que juega en un equipo con el Alavés, que tampoco es un equipo fiable y no es un delantero probado a largo plazo. Entonces quise transmitiros ese miedo, no rindió, no hay que tomar decisiones drásticas con Tony Martínez, se sigue manteniendo, se sigue alineando, tendrá buenas jornadas. Con Tenaglia, pues es el que pone corazón, el que lidera y el que encima también golea en este Deportivo Alavés que va tan justito. Tenaglia, blanco por su golito y porque es realmente también otro líder en la plantilla. Y Tony Martínez, pues son los jugadores que me quedaría. Quizá también mantendría a Ángel Pérez, pese a que no fue el partido en el que más le vi brillar, pero huimos sobre todo de perfiles defensivos. Más allá de Tenaglia, los Sivera, los Johnny Otos, los Paradas. Este equipo encaja con mucha facilidad. Chollo, o más bien Parche Denis, está sancionado a Leña para el próximo partido. Pero bueno, el que juega ahí en ese centro del campo sabemos que es un jugador de rendimiento muy aleatorio y encima de cambio muy temprano. Es decir, normalmente no asegura una buena puntuación. Y el Athletic Club es verdad que no me gustó su partido, aunque obviamente la primera y la segunda parte son dos caras totalmente distintas. El Athletic Club de la segunda parte supongo que ahí sí hay algo sobre lo que construir de cara a las últimas jornadas. Valverde, pues a lo mejor ha encontrado la fórmula. Le ha costado 35 jornadas, pero a lo mejor la ha encontrado. La fórmula era juntar a jugadores que tengan calidad y puedan asociarse y tengan gol y verticalidad. Sancet, Robert Navarro, Nico Williams y Guruceta. La fórmula mágica no es tan difícil. Seguramente sean los jugadores mejores que tengas en plantilla. Si la versión de Iñaki es la que es, Sancet aunque esté mal, pero si la alternativa es Unai Gómez, pues hay que tirar de Sancet. Te lo demostró en el golazo que te mete. Ese gol te lo mete Sancet porque tiene esa calidad. Luego Sancet pues tiene muchos asteriscos y obviamente es un jugador en entredicho. Y es un jugador que hay que criticar su temporada, su realidad y el depreciamiento que está haciendo de su carrera. Pero Sancet, en esta situación de mínimo del Athletic Club, si no tiras de él, sobre todo cuando a otros jugadores les está dando bola y bola y bola, pues es tremendo. Entonces, jugadores que salen reforzados. Yo creo que Rego, que se jugó el partido entero. Yo creo que Sancet, de cara a los próximos partidos, con calendario interesante y un Athletic Club que se reengancha a la pelea europea, este gol le va a venir muy bien. A Nico Williams ya ni te cuento. A Nico Williams este doblete le va a venir de fábula. Entonces creo que el Athletic Club viene crecidísimo en cuanto a jugadores que estaban en una situación delicada y ahora mismo con esta victoria creo que les ha servido a nivel moral tremendo. Y creo que va a repetir la alineación de la segunda parte. Eso debería hacer contra el Valencia. Con Sancet, Nico, Robert Navarro y Guruceta. Con Galarreta y Rego cargándose a Jaureguizar y cargándose a Vivian, que lo tenéis en venta y os ha avisado durante la semana. Y no me he atrevido. Me sabe mal, porque me planteé meter a Geray como primera opción. Lo tuve siempre al 50% a Vivian. Al final no me atreví porque no había inputs tampoco más allá de lo que yo pudiera transmitiros de que eso podía suceder. Pero me parece que era un clamor. O sea, Geray te mejora. Geray tiene desplazamiento en largo. Geray tiene más ritmo del que podía tener hace 3-4 semanas. Geray te defiende muy bien el área. Es verdad que el Athletic Club volvió a encajar, pero creo que fue ajeno a el desempeño defensivo de Geray. Los goles de la Live vinieron de córner, mal defendido. Ahí pues es algo colectivo. Y luego es verdad que el gol de Blanco es un gol que hay mucho mérito del goleador ahí. No es que sea una jugada mal defendida. Entonces, bueno, creo que deberían seguir
pues los jugadores que ahora mismo están rindiendo. Aunque se caiga Iñaki Williams, aunque se caiga Jauregui, aunque se caiga Vivian. Creo que son 3 jugadores que deben partir desde el banquillo en los próximos partidos. Y estará al alza Robert Navarro, Nico Williams, Azet. Son muy buenas compras que debemos abordar. Sobre todo porque el Athletic Club le vi celebrar los goles con mucha rabia. Le vi que desean despedir bien a Valverde y quieren acabar en Europa. Y seguramente quieran acabar por delante de la Real Sociedad. Y como en zona europea los rivales van sumando muy poco a poco, pues el Athletic Club, pese al déficit de puntos que tiene y el déficit de rendimiento, sigue ahí, se ha reenganchado y me parece que está en oportunidad de luchar por un calendario más que interesante contra Valencia y Español en próximos partidos. Vamos a hablar de Osasuna y del Barça para acabar la primera parte de la resaca. Es verdad que yo grabo esto sin saber si el Barça es campeón, porque hasta ahora estoy grabando domingo por la mañana, luego cuando se jueguen los partidos de la tarde os completaré la chuleta. Veremos si el Barça es campeón o no cuando se juegue el partido del Madrid. Trataré de apurar para que entre en esta chuleta ese análisis. Obviamente, siendo un español Real Madrid, creo que valdrá la pena hablar de ese partido y también valdrá la pena celebrar el alirón del Barça en caso de ser. Si no, la semana que viene tendremos un clásico interesante. Como culé no sabría qué deciros qué prefiero. En clave de partido de ayer, pues es verdad que a Osasuna le paralizó no tener a Víctor Muñoz. Es verdad que plantó cara, fue un Osasuna competitivo, el partido se mantuvo igualado hasta el minuto 80, Osasuna siempre tuvo sensación de peligro y amenaza, pero al final este Barça en una versión más controlada, en una versión más competitiva, en una versión de menor riesgo, pudo hacer valer su mayor calidad individual pese a no contar también con algunos jugadores importantes. Bueno, Raúl Mora hay que seguir comprando. Sin Víctor Muñoz creo que es la compra, aunque tampoco fue un partido muy llamativo, pero creo que va a seguir contando con minutos y esa continuidad le va a venir bien a su rendimiento. Creo que contra el Levante lo puede hacer bien y en las últimas jornadas también. Budimir no marcó, pero creo que fue una sensación de incordio. La verdad que muy bien, ahora seguiré hablando de los centrales del Barça, muy bien, porque contener a Budimir no es fácil y Cubarsí volvió a dar una masterclass y se supo mantener muy bien. Es verdad que luego entró Raúl, no aparece aquí, Raúl lleva 2 partidos seguidos, Raúl ha marcado Barça y Madrid esta temporada. Yo creo que merece una titularidad, no sé si se la van a dar, no sé si será por Budimir o junto a Budimir, pero Raúl merece un par de titularidades en los 4 partidos que quedan. Osasuna pues sigue teniendo ese objetivo europeo, aunque ya se le va complicando, y yo creo que Raúl García merece que le den bola. Aimar Lodo fue suplente, Moy Gómez fue el titular, veremos si eso se revierte en próximas jornadas, la puntuación de Moy Gómez fue muy buena. Aimar Oroz está ahora mismo en horas bajas, seguramente la situación más crítica de la temporada. Entonces, pues puede ser una venta que nos podemos llegar a plantear. Y para hablar del Barça, que el Barça cuando pone el modo champion, el modo campeón, pues es un equipo fiable, no suele fallar. Es verdad que le costó, pero la sensación que yo tenía de que el Barça iba a sacar el partido, cuando lo veía, digo, el Barça lo va a acabar ganando. Y así fue. Cuando empezó a cular a Osasuna, pues encontró el gol y luego pudo ampliar ventaja y aunque al final sufrió y fue un partido igualado que en verdad pudo pasar cualquier cosa, pero el Barça no se le escapó. Mete presión al Madrid para el partido contra el Español y se coloca muy cerquita del objetivo. Se quedó sin minutos Rafinha. Lo pongo como, más que como chollo, como oportunidad de mercado para comprar en estas jornadas. Verdad que yo pensaba que podía tener minutos contra Osasuna y plantearse una titularidad contra el Madrid, no habiendo salido al campo contra Osasuna, me cuesta verle titular contra el Madrid. Espero que ahí sí que tenga minutos. Lo podemos comprar como oportunidad de mercado, querrá rodarse de cara al Mundial. Luego, Lewandowski viviendo un buen final de temporada, con 2 muy buenas actuaciones, un muy buen gol, una gran definición de killer de lo que tiene, estando donde hay que estar y luego anticipando y rematando, la verdad fue un golazo. Y está muy bien Lewandowski. Creo que será titular contra el Madrid, verdad que también entró Ferran y marcó. A diferencia de en otras fases de la temporada, tienes bien ahora tus 2 delanteros y veremos Flick cómo maneja esa situación. Otro partido discreto de Rooney y otro partido letal como revulsivo de Rashford. Yo creo que ya es un clamor. Tiene que partir en el clásico Rashford en banda derecha como titular. Y creo que ya debería haber pasado esta semana. Entiendo que le dieras a Rooney a lo mejor una jornada más, pero creo que Rashford se está mereciendo ser titular en esa banda derecha. Y luego, aunque no aparezca aquí, quiero hablar de Cubarsí. El partido Cubarsí estadísticamente volvió a ser muy bueno pese a encajar. Muy buena dupla con Gerard Martín, en partidos así, en campos exigentes como el Sadar, demostrando, como ya hizo en Getafe, que puede ser un buen jugador cuando toque defender área. Ha acabado muy bien la temporada Cubarsí. Yo pensé que al Barça le iba a costar mucho más puntuar en clave defensiva y los defensas salieron bastante airosos. Entonces por ahí me ayuda también a pensar que este Barça va a ser fiable defensivamente. Verdad que, al igual que el Villarreal y al igual que otros equipos, cuando el Barça ya
celebre la Liga se va a destensar mucho y ahí habrá que ver, y Flick va a empezar también a rotar. Por ahora, en el Clásico, el Barça va a intentar ser apisonadora, va a intentar ganar al Madrid y cuanto más daño pueda hacer, mejor. El Barça en el Clásico ante su público es lo que va a tratar de hacer. Es verdad que ahora no estamos viendo un Barça que le dé para golear. Esta versión del Barça actual es más práctica que despampanante, por decirlo así. Gana por la mínima o gana con oficio, que no me parece mal. De hecho, me parece bien. Esta versión del Barça me parece que competitiva me gusta, sabiendo que pueden meter perfiles como Gavi, perfiles como Fermín, que breguen, que luchen y ganar los partidos, aunque sea por la mínima. Pero al final eso también es ganar, eso también se gana en ligas con este tipo de fútbol, y saber en la fase de esa temporada en la que no te da para ir goleando, ir arrasando a los rivales, pues saber también puntuar. Vamos a ver el Barça en próxima jornada, vamos a ver el Clásico, haremos un análisis del Clásico pormenorizado esta semana, en función también obviamente de lo que haya pasado con el Madrid. Venga, partidos del domingo, vamos con este Celta-Elche. Victoria del Celta, un poquito según lo previsto, el Elche que ya hizo lo suyo ganando en Oviedo, un equipo que le ha costado mucho como visitante. Lo lógico era volver a la senda de la derrota, y más Sarabia hace inventos con la alineación, y el Celta, que venía muy necesitado de encadenar una racha muy negativa, pese a tener algunas bajas, tenía que hacerse fuerte en casa. Diría que no fue un gran partido del Celta, en la primera parte fue bastante igualada, lo que pasa que el Celta decantó el partido a su favor por una mayor efectividad, gol de Aspas, que fue titular, fue un poquito la sorpresa y demostró que los viejos roqueros nunca mueren, no está para grandes alardes. Y luego Giraldez, que nos sorprendió pues con algunas situaciones, algunas esperadas, otras menos esperadas, como siempre en la tradicional ruta de Giraldez. Esta vez Mingueza fue suplente y arriba el Panda también, aunque luego no rindió desde el banco. El Celta es un equipo interesante, ha ganado, ha conseguido esa victoria que le catapulta a una posición cercana a atar posición europea, que es el objetivo. Tiene un calendario interesante, como vimos en el vídeo. Primero tiene que ir al Metropolitano, veremos qué versión se encuentra el Atlético de Madrid. Luego abrirá jornada un partido muy interesante contra el Levante, interesante a la vez que trampa posiblemente, veremos ahí cómo llega a ese partido. Pero bueno, es un equipo que creo que individualmente va a rendir. Hemos visto buena versión de algunos revulsivos como el Panda y Sweetberg, el Kraken, que fabrica un golazo. El golazo es tremendo. Lo he puesto ahí como chollo, oportunidad de mercado. Es un jugador muy frío, es un jugador muy anárquico. Es un jugador que no sabe qué esperar, capaz de lo mejor y muchas veces de lo peor. Por eso es ideal para estos contextos de final de temporada en los que quiere remontar, porque en sus botas tiene muchos puntos si le da por tener el día. Cuando juega sin presión, todavía es más peligroso. Entonces, en partidos abiertos de final de temporada, destensionado, me parece que Sweetberg puede ser una buena apuesta, sobre todo para aquellos que necesiten tomar ciertos riesgos. Puede ser un buen jugador, que no es excesivamente caro en la mayoría de plataformas, para hacer alguna inversión, y además en algunas ligas puntúa como centrocampista, que es un factor, la marca interesante. Ya veis qué facilidad tiene para asistir, para generar jugadas muy creativas, es un jugador que eso lo tiene. Luego, ventas no haría porque el Celta me parece un equipo interesante, siempre con el dilema de las rotaciones, pero puede rendir en diversas posiciones y sobre todo me gusta la certeza de la jornada intersemanal. Va a ser un equipo que en la 36 sea muy recomendable en casa contra el Levante. Aunque sea o pueda ser partido trampa, el hecho de abrir jornada al Celta le da un potencial tremendo para esa semana. En el Metropolitano algo podemos alinear puntualmente, pero sobre todo para la 36 me parece que el Celta es muy interesante, por eso mantendría y evitaría ventas. Me gustó el partido de Ferran Jugla, pese a que fue sustituido pronto y no encontró el gol, sí que se le sumó una asistencia, buenos movimientos. Creo que juega todavía mejor con un punta arriba, con Iago Aspas creo que no mezcla tan bien, mezcla mejor cuando le ponen a un Borja Iglesias, pero aún así yo creo que hizo un buen partido, era un perfil muy interesante para explotar la forma de defender de un Elche que estuvo muy blandito, como normalmente suele ser su versión a domicilio. Y podría mantener a Javi Rueda. Es verdad que con algunos jugadores como Maffeo os he dicho de vender en caso de ver la quinta o posible venta, tampoco es obligatorio. Con Javi Rueda quiero mantener porque lo lógico es que jugando sábado en el Metropolitano vas a ser suplente, o más que suplente, vas a estar fuera por sanción, luego seas titular el martes, solo 3 días después. Habrá muchas rotaciones entre el 11 de Giraldez del martes y del domingo o del sábado. Entonces Javi Rueda aspira a ser titular el martes y además iremos sobre certeza. Si lo tenéis, no os calentéis y no lo vendáis. Vamos a ver el Elche,
que sigue en apuros. El Elche va a tener sí o sí que afrontar como una final el partido contra el Alavés. El Elche yo creo que tiene colchón, se lo ha ganado con esas 2 victorias recientes contra Atlético de Madrid y contra Oviedo, pero ese colchón lo podría tirar por tierra si contra el Alavés, un rival directo, te dejarás puntos en casa. Creo que en casa en el Martínez Valero es un equipo fiable y sólido. Aún así creo que será un partido igualado. El Elche debe mínimo puntuar. Si puntúas contra el Alavés, aunque sea mantener distancias, diría que sigues teniendo la cosa medio controlada. Si pierdes te meterías en un buen lío, sobre todo si otros rivales que van por debajo van sumando, y si ganas diría que lo acaricias, el objetivo. El Elche, vimos el típico equipo muy blandito, con errores no forzados como el de Affengruber, que con poquito le hacen daño y que luego cuando lleva la iniciativa, sí, tiene mimbres para llevar el control, pero le cuesta mucho tener el colmillo suficiente para generar peligro, incluso con un Celta que tenía una defensa con Joel Lago, con Álvaro Núñez cambiado de banda. Eso era un Celta de circunstancias, sobre todo en defensa, y hemos visto cómo ha defendido el Celta recientemente. Y ahora sí, sobre todo en la segunda parte, el Elche hizo muy poco peligro. El gol llegó de un penalti accidental, lo transforma Andrés Silva, se quedó fuera de la convocatoria Rafa Mir, a expensas de conocer evolución del asunto. Mir puede ser una posible venta y Andrés Silva una posible inversión de cara a ese partido contra el Alavés. El que sí que rindió, como está haciendo toda la temporada, pero es verdad que en algunos partidos fuera de casa se ha oscurecido algo, fue Aleix Febas. Me gustó mucho su partido, le dio mucho al Elche en un partido de mucho control y es un jugador en el que siempre se puede confiar. Incluso en contextos tan negativos y en derrotas abultadas, Febas logra unos mínimos. Por eso es un jugador fiable, por eso es un jugador que vale dinero, porque es siempre una bola de oxígeno que tenemos en el Elche a mano. Y luego Torford fue suplente, pero luego tiro de él, creo que va a ser un jugador importante en la recta final. Le auguro varias titularidades y posiblemente alguna que otra buena puntuación. Puede ser una buena inversión para estas últimas jornadas. Y sobre el ataque de entrenador de Sarabia, pues ataque de entrenadores, por ejemplo, meterte a Jon Chetauya, que a veces te lo pone sin jornadas antes haber tenido ni un minuto, sin saber muy bien en qué posición le está ubicando y por qué. No hay explicaciones a ciertas decisiones de Sarabia cuando el equipo venía funcionando bien con Bouba Sangaré, pero bueno, veremos qué pasa con Sarabia. Es verdad que se ha ganado él el estar donde está, pero también hay que afearle pues algunas decisiones que creo que solo él entiende. Luego tenemos el Getafe contra el Rayo en un partido que seguramente sea el mayor error de cálculo de la jornada, aunque el viernes yo ya os dije, no me acabo de fiar, pero obviamente el contexto adecuado en la planificación de jornada era apostar por un all-in del Getafe por lo fiable que es y la necesidad que tiene el Getafe tras 2 tropiezos y varios partidos sin tirar a puerta. Yo pensaba que iban a revertir esa tendencia y también por la situación de un Rayo más pendiente de la Conference que otra cosa y con rotaciones masivas. Al final no fueron tan masivas, fueron masivas pero medio mixtas, con jugadores importantes como Legión de Frutos, Batalla, que acabaron siendo importantes, que repitieron. Y el Rayo hizo un señor partido. Luego lo analizaremos desde el punto de vista del Rayo. El Getafe también mostró un déficit. Es el tipo de equipo del Getafe que cuando esperamos de él algo, normalmente nos defrauda. Y cuando no esperamos, normalmente suele sacar cosas. Con el Getafe es el típico equipo que en las jornadas que todo hace indicar que va a tener buena puntuación es cuando no acaba funcionando. Un Getafe que no pudo proponer porque no tiene colmillo, volvió a tener muchos problemas para tirar a puerta, tiró el penalti de Arambarri y poco más. Y luego concedió mucho atrás. Se notaron las bajas, desestructuró el equipo Bordalás con la alineación y tampoco es que lo terminara de arreglar en el descanso. Hizo un triple cambio que creo que todavía desajustó todo más, metiendo a jugadores como Sancris o Camara que estaban prácticamente inéditos, desarmando la defensa y manteniendo a jugadores como Abkar o Duarte que estaban siendo un coladero, y un jugador como Camello estaba volviéndole locos con movimientos muy inteligentes. Creo que hay que poner el debe de Bordalás la gestión de este partido. Eso no cambia obviamente lo que es como entrenador, la temporada que está haciendo, el mérito que tiene que el Getafe está ahí, pero son 3 jornadas seguidas perdiendo desde esa victoria en Anoeta y se está alejando un poquito del objetivo. El Getafe sigue teniendo buen calendario. Getafe encontrará la manera de salir de esta situación, recupera a Zaire Romero, recupera a Yené para la próxima jornada. Vamos a ver qué tiene Satriano, que se ha retirado con problemillas en la rodilla. Tuvo minutos después de mucho tiempo Mayoral, no creo que le dé tiempo a contribuir, pero puede ser un buen parchecito para últimas jornadas. Jugadores que salen señalados, algunos cambiados al descanso como Kiko Femenía. Ojito a eso, posible venta. Mantendría algunos perfiles como Soria, creo que la solidez defensiva del Getafe volverá. Y Zaire Romero sería mi compra. Tras 3 partidos de sanción hay que comprarlo, que nos aguante lo que nos tenga que aguantar. Está percibido, si ve la tarjeta contra el Oviedo, pues mala suerte. Ya veremos ahí qué hacer si se da esa situación, pero por ahora la prioridad es comprarlo esta semana y alinearlo en el siguiente partido. Creo que le va a dar un salto de calidad a este Getafe, que no es casualidad que los 3 partidos sin Zaire Romero pues han sido derrotas.
eso es complicado, obviamente, y te demuestra lo que este equipo aportaba para el colectivo. Vamos a ver el Rayo, porque hay que hablar muy bien del equipo de Íñigo. Pensamos, oye, se va a centrar en la Conference, y obviamente la ha priorizado y ha dado descanso a jugadores primordiales. Pero esto no le ha hecho tirar la liga y tirar el partido. Gran planteamiento, pese a que la alineación era de circunstancias, con Joshua Bertrud en el lateral izquierdo. Un doble lateral zurdo con Bertrud y Pacha Espino, tremendo. ¿Quién me iban a decir que iba a haber una banda izquierda así? Y aún así le dio para competir bien. Yo creo que hizo el partido que tenía que hacer en el campo en el que es. Al final es un derbi. El Rayo se le suelen dar bien estos derbis. Y planteó un equipo con los suficientes centímetros para defender el área y las acometidas de juego directo del Getafe. El Rayo se preparó muy bien para pelear la segunda jugada, que es seguramente la seña de identidad del rival que tiene hoy enfrente. El Rayo estuvo lo suficientemente intenso para meterse en partido, y lo que digo siempre, cuando al Getafe le igualas en intensidad, no tiene tanta calidad para desarmarte, y el Rayo se adaptó muy bien a lo que exigía el partido y el contexto, y por calidad, pese a tener suplentes, diría que Camello tuvo un extra de calidad, De Frutos tuvo un extra de calidad y León tuvo un extra de calidad defensiva. Entonces creo que esos destellos del Rayo le permitieron generar peligro, la sensación de peligro estaba ahí y en alguna individualidad se pusieron por delante, y al Getafe es un equipo que le cuesta mucho ir por detrás en el marcador y además se suele exponer en esos contextos. El Rayo pudo matar. Obviamente no se entiende nada sin el penalti, que para mí es la acción decisiva, me parece un penalti claro. Lo lanza Arambarri, pero Batalla, que había sido el que había cometido el penalti, se resarce con una gran intervención y el partido pudo haber cambiado en ese momento, pero diría que la victoria es merecida. Vamos a ver el Rayo qué pasa el jueves, porque lo que es el futuro del Rayo en Liga ha cambiado. De no haber puntuado aquí o no haber ganado, estaréis en una situación peleando por la permanencia con cierta angustia, pero esta victoria lo cambia todo. El Rayo yo creo que ahora pasa a olvidarse de la permanencia y tenemos una doble posibilidad. Una, que se quede en tierra de nadie y se centre en una posible final si es que pasa de ronda. De momento tiene un 1-0 en la ida. O dos, que el Rayo quiera luchar por llegar a plaza europea, porque es que realmente creo que puede hacerlo. Creo que el Rayo tiene equipo, tiene calendario en las últimas jornadas y está en disposición de, según están los rivales de esa zona media, poder, si enlaza una buena racha, irse a los puestos europeos o al menos tratar de optar a ello. Pero no sé si le va a dar de aquí, de coco. Creo que el Rayo se está centrando mucho en la Conference, por momentos también ha tenido el miedo al descenso y no sé si una vez ya logrado ese objetivo a lo mejor bajan brazos y ven un final de liga tranquilo, y a lo mejor es un equipo desaconsejable por eso. No sé muy bien, de momento al corto plazo, teniendo en cuenta que juega el lunes que viene, que seguirán habiendo rotaciones porque además es intersemanal, vamos a ir a por perfiles interesantes que se ponen a tiro, como Camello, que ahora mismo es el jugador más en forma en la ofensiva del Rayo y además con unos movimientos muy buenos. La definición del 1-0 es tremenda. Luego la verdad que tiene un recital y un surtido de movimientos que volvieron loco a los defensas. Se entendió muy bien con todos los jugadores que tuvo alrededor, maximizó a todos. Leyeun, que es un seguro de vida, lo dije, una vez cumplió sanción, es un jugador que hay que alinear siempre. En las buenas sobrepuntúa, en las malas salva la situación. Si es que hay que hacer alguna venta, porque ya digo, no lo veo claro cuál es el prima con el que tenemos que mirar al Rayo. Quizá Valentín, que tiene esos problemas de pómulo, fue suplente, seguramente será titular el jueves, seguirá con dudas de cara a la titularidad. Hay mucha competencia en ese puesto en el Rayo Vallecano, y en Teca, que salió al final y el tío se fabricó un golazo. Entonces, pues es otra oportunidad de mercado, otro parchecito que se nos abre ante nosotros en un equipo que realmente esta semana ha dado la cara cuando no lo esperábamos. Pasamos al Betis, que cumplió el trámite contra el Oviedo, un Oviedo de brazos caídos. Y el Betis, que tuvo un partido plácido, un partido cómodo, un partido para acercarse al objetivo. 6 puntos de brecha para asegurar esa quinta plaza, que es el objetivo. Pese a la derrota del Celta, todavía tendrá que estar atento. Pero lo lógico es que el Betis, con un partidito más que pueda sacar por aquí y por allá, sea quinto y ya, pues no dependerá de sí mismo. Tendrá que esperar que le sonría la suerte, que los equipos españoles cumplan, los alemanes pechen más de la cuenta, esa quinta plaza se quede para el fútbol español y acabar la temporada en plaza Champions. De ser así, sería una temporada positiva. A lo mejor hace una jornada no se veía tan así. Es verdad que habría que hacer un análisis, como siempre digo cuando hablo del Betis, más global, de cómo está el proyecto, cómo es la situación y cuáles son las ambiciones, pero también es cierto que ves cómo está el Betis, ves cómo está el Sevilla. Son dos clubes con dificultades distintas, eso sí, socialmente con sus complejidades, pero ahora mismo el Sevilla está en una crisis tremenda y obviamente la tabla lo está significando, y el Betis pues tiene que entender también que debe estar contento con este presente, aunque a lo mejor en su cabeza podrían estar aspirando a algo más. El Betis tiene una plantilla muy buena, es verdad que a lo mejor el proyecto de Pellegrini
a veces le ha costado tener cierta consistencia y en ciertas ocasiones ha tenido un techo por debajo del que ellos esperaban en alguna competición, pero creo que no es fácil durante tantos años armar un proyecto que compita jueves, domingo y siempre asegurando unos mínimos resultados. Creo que este Betis, cuando pase el tiempo, se recordará como una etapa de prosperidad, de asentamiento de club y yo creo que ahora se va a valorar más viendo cómo está el vecino en la ciudad de Sevilla. Bueno, el Betis, que sacó el partido adelante, el Betis que la verdad que tenía mucho stop estar en plantilla, todos rindieron bien, tuvimos ese gol más asistencia de Abde, tuvimos ese doblete del Cucho, la verdad que aquí lo bordamos, no era muy difícil, era el equipo esta semana que iba a sobresalir, también atamos el bonus defensivo con buenas actuaciones de nuestros defensas más recomendados, tanto Nathan como Bellerín, Llorente y Valles en portería. Obviamente no vamos a vender a nada del Betis, son jugadores que vienen bien, vienen al alza. El calendario, como vimos en el vídeo que tenía ya publicado, no me acaba de apasionar y creo que el Betis, una vez esa quinta plaza ya la tenga asegurada, puede también dejarse puntos por el camino, sobre todo cuando se enfrenta a equipos de la zona baja y una derrota del Betis pueda ir en perjuicio del Sevilla. Ojito a eso, que ya os lo dije y creo que se va a repetir. Es un equipo como el Villarreal que por ahora bien, los ads de Cucho no los vamos a vender, los vamos a seguir comprando, los vamos a seguir recomendando, pero mucho ojito con sobrepagar a estas alturas. No pensemos que las siguientes jornadas van a ser tan propicias y cómodas. Queda un partidito en casa como el Elche, que a lo mejor también puede ser interesante, pero no nos lancemos como locos a comprar ads de Cucho, Antonis, Fornals y compañía. El tema de los Chelsea Isco empiezan a dar pereza. Los Chelsea titularidad, pero ni fu ni fa, y Isco minutos ya muy residuales, donde lo que hizo fue bajar el tempo del partido y no tiene pinta de que Isco nos vaya a dar grandes puntuaciones. Físicamente está para no asumir ningún tipo de riesgo y el Betis tampoco está en esa necesidad de tener que exponer a Isco porque ahora mismo tiene un engranaje que más o menos funciona. Más que Chollo, Bellerín sería una oportunidad de mercado que podemos seguir confiando en él porque con un partido por semana está jugando. Veremos ahora cuando entramos en intersemana el Betis y empezar a rotar también. Y el Oviedo, la verdad que me sabe mal. No sé si tenemos algún oviedista aquí en la sala, no me suena, pero bueno, es un equipo histórico, fue un ascenso muy esperado, muy ilusionante y es una pena. Hoy en día cuesta mucho que un equipo que suba se mantenga la temporada siguiente. Lo vimos el año pasado con Valladolid y Leganés y mira cómo están ahora, más cerca de bajar a primera ref que de retornar a primera. Y es que es muy complicado. Y este año tenemos a Levante, a Oviedo y ya veremos el Elche si se salva de la quema. Es muy difícil. Subir y mantenerse es muy difícil y es una pena, pero este Oviedo ya tiene pinta de que no va a poder luchar más. El equipo ya lo sabe, el equipo ya es consciente, la afición ya está asimilando el golpe, ya se está pensando más en la planificación del año siguiente, más que en pelear la permanencia. ¿Lo van a intentar posponer lo máximo posible? Es así. Imagino que querrán que no sea al menos en su feudo y el próximo partido en casa contra el Getafe tratarán de ganarlo, pero no vamos a confiar en el Oviedo, en ningún tipo de jugador y Almada no sé cómo va a gestionar porque seguramente empiece ya a mover cosas pensando ya digo en priorizar los jugadores con contrato en vigor, los jugadores que están en propiedad del Oviedo de cara al año que viene, ya que Almada va a seguir siendo el entrenador según se comenta. Ni compramos ni mantenemos. Es momento de recomendar una venta masiva del Oviedo, un equipo que nos ha dado ciertas alegrías en esta segunda vuelta, agradecidos, pero ahora es momento, ya lo era antes de este partido, de saber decir adiós. Solo nos queda disfrutar de la despedida de Cazorla, es semioficial, pronto será oficial, imagino cuando el descenso sea matemático, y entonces el último partido en casa de Cazorla es el Last Dance, aprovecharlo en clave fantasy y despedir como se merece a una leyenda del fútbol español. Y luego el partido que cerró la jornada del domingo, el del Español, que no le dio el alirón al Barça, pero se mete en un lío. El Español ahora mismo es un equipo que va cortísimo de calidad, que es un manojo de nervios. Es verdad que enfrente tienes al Madrid, que en cualquier circunstancia el Madrid lo lógico es que te gane. Incluso este Madrid entregado, la primera parte fue muy igualada, pero la segunda parte al final la calidad diferencial del Madrid marcó la diferencia. Y el Español no tuvo argumentos para responder. Tuvo algún acercamiento, tuvo buenos minutos, sobre todo de Ramón Terrats. Me gustó bastante defensivamente, intentó estar compacto, pero ante las individualidades de Vinicius no pudo hacer nada. Y luego es un equipo que no se maneja bien con marcador en contra. Y ahora le viene la gran reválida, que es el partido contra el Sevilla. Vamos a ver el Sevilla que hace el lunes. Independientemente de lo que haga, pues el Sánchez Pizjuán va a ser una caldera. Y el Español va a ser complicado. Obviamente es un rival de su liga, es un rival directo. Podemos estar en la circunstancia de que el Sevilla, si te gana ese partido, te adelante la clasificación. Veremos a ver, eso dependerá de lo que haga el Sevilla el lunes.
Va a ser un partido dramático para la jornada siguiente. Y luego ahí veremos dónde sale el Español. Si el Español palma contra el Sevilla, sí que la situación es límite, la situación es extrema, porque el calendario del Español, aunque es con rivales que no se juegan nada, pero este equipo tiene muchas dificultades para sumar, tiene muchas dificultades incluso para marcar un gol, y así no se puede ir por la vida. Y sobre todo el factor psicológico hace mucho a estas alturas, el miedo, y es un equipo que sale a jugar con miedo. Igual que tú ves a otros equipos que salen con convencimiento, estos salen a jugar con miedo. Y no sé si podrán crear una atmósfera como otros equipos que están en zona delicada, de decir, mira, estamos aquí, hasta el Sevilla lo está haciendo, tenemos que salvarnos y aquí todos tenemos que jugar este partido. El Sevilla está sabiendo enfocar esto como una final, están siendo conscientes de la realidad que viven. Y en el Español no sé si con todo el cabreo que hay debido a la segunda vuelta que han hecho van a ser capaces de crear ese caldo de cultivo en modo supervivencia. Porque ahora mismo lo del Español tiene que ser una supervivencia. La temporada está siendo una absoluta ruina desde hace mucho tiempo, desde hace muchas semanas. Hay que salvar esto como sea, hay que mantenerse, hay que estar un puesto por encima del descenso, porque si no puede ser un desastre sin precedentes. No querría ningún jugador del Español realmente. El Hilali le costó mucho con Vinicius, tuvo una guerra, se libró de la expulsión, pero es un jugador desaconsejable. Vimos la titularidad con un doble lateral de Rubén, que podría ser una especie de chollo. A mí me seduce más Antonio Roca porque le veo como que tiene ahí un poquito de chispa y a lo mejor ahora hace bien al equipo. El que más me gustó fue Ramón Terrats, el que más lo intentó, siempre buscando la portería, la verticalidad, el que le di con menos miedo. Creo que también un jugador como Quique García, aunque en este partido no apareció de titular, va a ser importante en las últimas jornadas si el Español quiere aspirar a la permanencia, pero poquito más, no me fío del Español en ninguno de los bloques. Y luego el Madrid, que al menos cumplió el objetivo. El Madrid alarga una semana más la emoción. Yo creo que está bien, yo creo que es positivo, se libra del tema del pasillo, pero nos va a permitir vivir una semana preclásico más entretenida, todavía con un título en juego, la posibilidad de que el Barça lo gane, la posibilidad de que el Madrid pueda conquistar el Camp Nou y para el Barça, aunque gane el título unos días después y lo celebre igual, pero sensación de oportunidad perdida. Si el Barça no saca el título contra el Madrid, será sensación de oportunidad perdida y no creo que el regusto sea el mismo. Entonces yo creo que va a ser un partido especial para ambos equipos, para el Madrid, que es lo único que le queda ya, lo que agarras esta temporada, y para el Barça, porque la verdad que no hay ningún precedente de que se gane un campeonato liguero contra el eterno rival en tu casa, sería tremendo. Partido que me apetece mucho, realmente. El Madrid, la primera parte lamentable, un equipo sin punch, un equipo sin espíritu, más o menos ordenadito, pero que generó muy poco contra un bloque bajo. Y en el segundo tiempo, sobre todo a raíz de los cambios, fue entrar Gonzalo, Franco Mastantuono y el equipo al menos se agitó. Pero sobre todo fueron dos genialidades de Vinicius, dos grandes definiciones. Vinicius que tiró del equipo, otra vez sin Mbappé. Vemos la mejor versión de Vinicius cuando no está Mbappé. No sé si eso no es casualidad. En la primera parte también vimos la peor versión de Vinicius en cuanto a encararse, meterse en líos. Pero bueno, sabemos que el pack completo de Vinicius es esta. Luego también vimos una buena versión de Jude Bellingham con esa asistencia y también apareciendo con cabalgadas, con al menos estando presente, que es algo que no podemos decir de otros, y yo creo que es el gran asterisco para la próxima semana. Mbappé ya está aterrizando en Madrid después de esa lesión misteriosa, que no sabemos si está lesionado o no, y en el que se le han visto ahí rodado de paparazzis con Esther Expósito. Ahora vuelve a Madrid, vamos a ver cómo se plantea la semana de entrenamientos. Mbappé va a estar disponible para el Clásico, realmente no lo sé. Si Arbeloa tuviera personalidad, no lo ponía, aunque estuviera disponible. Yo si soy Arbeloa digo, no te voy a poner. No te voy a poner porque sin ti el equipo ha dado la cara, los que han salido dando la cara y la semana que viene en Barcelona si está bien convocado, pero no te voy a poner. Ya veremos qué pasa, porque realmente desconocemos la situación física, desconocemos cómo está ese vestuario y tiene pinta de polvorín. Hasta el punto de que Carvajal ya se ha ideado cuál es la relación con Arbeloa. Está el tema que se ha hecho visible de Dani Ceballos, que no lo puede ni ver. Y luego también el tema de Carreras ya tampoco se puede tapar porque le ha limpiado de las titularidades, se lesiona Mendy, que al final apostar por Mendy es apostar por un lesionado crónico, como se ha vuelto a evidenciar esta semana, lo tenéis ahí en venta, ya no va a jugar mal este año, y pone a Fran García, que oye, muy bien por el chaval, siempre cumple dentro de las limitaciones que tiene para ser un Real Madrid, pero claro, ver que no tiras de Carreras tu fichaje de este año, eso al presidente no creo que le guste, pero Arbeloa ya está en modo que le da igual. Este vestuario tiene que ser muy complicado de gestionar. Por un lado están los egos de las grandes estrellas, luego estará el clan de los españoles y es muy difícil. Es muy difícil.
Ahí cada tío irá a la suya. Mbappé tiene que ser un tío muy difícil de lidiar con él. Fede Valverde también tiene que tener sus cosas. No hay líderes, no hay padres de familia, no hay gente en el vestuario que pueda hablar, que pueda intentar centrar a todos, tratar de remar en la misma dirección. Y Arbeloa, que al principio quiso tragar y ver si podía encauzar la situación, ahora ya se ha visto que no, y ahora está, como diría Guardiola, meando con la suya. Y si tiene que sentar a Carrera, lo sienta. Si tiene que tirar de Thiago Pitarsa, aunque el club le haya dicho que no lo haga, lo hace. Y si la semana que viene tiene que sentar a Mbappé, yo creo que lo va a hacer. En fin, Arbeloa, últimos coletazos, sería poético. Como culé sería poético ganarle al Madrid en casa, sobre todo un Madrid entrenado por Arbeloa, pero a mí el Madrid me genera respeto incluso en estas situaciones. Por eso es un partido que quiero ver para la semana que viene. Lo afrontaremos durante la semana, tendré unos tips que deciros, haré planificación del Clásico. Es una jornada que hay que planificarla teniendo en cuenta que hay un Madrid base y eso condiciona todo. Lo dicho, compramos a Vinicius, mantenemos a Jude Bellingham, vendemos a Mendy y Fran García puede ser la oportunidad de mercado. Para el lunes, un Sevilla-Real Sociedad que se nos queda fuera de la resaca, se nos queda fuera de la chuleta, partido muy interesante que va a marcar mucho, sobre todo de cara al descenso, si el Sevilla logra ganar o puntuar. Y esto se nos acaba. Se nos acaba una de las últimas resacas. Espero que las hayáis disfrutado y vamos a la despedida. Bueno, pues nada, hasta aquí la resaca de esta semana. Me despido ya. Ahora enfocados en la 36 o la 35, mejor dicho, que no me quiero anticipar. Pero esto va a ir muy rápido. Que disfrutéis del lunes. Dejad esos hypeos y likes antes de iros. Nos vemos en el siguiente. Adiós.